Ahora, lo que planteaba el doctor León Carlos Arranián, con quien conversábamos hace un rato y por supuesto estaba absolutamente a favor de esta y de demás medidas que estaba tomando el oficialismo, lo que él decía es que tal vez este punto estaba apoyado en esta reforma del Código de Procedimiento, en el cual los fiscales van a pasar a tener mayor capacidad investigativa. No, yo creo que de ninguna manera, porque no puede ir por encima de lo que la Constitución dice. Claro. No olvidemos que un código es una ley común. Y en el orden de jerarquía que tienen la Constitución y las leyes, artículo 31, las leyes están por debajo de la Constitución. Entonces, si vemos claramente que son órganos diferenciados, que el Ministerio Público no integra la justicia, y reconocemos que la justicia es la única que puede poner de manera razonable y legítimamente límites al ejercicio de derechos, es una facultad del Poder Judicial. Tiene que volver al Poder Judicial. Todos estos desbordes fue como producto de ello. Entonces, para mí no, de ninguna manera, si uno hace una interpretación extensiva, porque tampoco el Código de Procedimientos Penales en su reforma dice esto, que modifique y le dé más facultades a los fiscales, no quiere decir que pueden realizar solo pinchaduras. Entonces, la interpretación tiene que hacerse a la luz de la Constitución, y la Constitución me está llevando precisamente la solución para el otro lado. Entonces, ¿esto es de cumplimiento imposible, digamos, el proyecto así como está hasta ahora? Bueno, por lo menos lo que se conoce hasta ahora. Yo lo veo, en primer lugar, porque uno no puede dejar de tener en cuenta el contexto, tanto que se habla del contexto. Sí. Algo absolutamente interesado, que no seamos inocentes. Claro. Poner en manos de Gil Carbó, que es precisamente quien se ha dedicado a encubrir todos los delitos que molestaban a los funcionarios públicos. Está investigada por posibles escuchas también ilegales. Exacto. Espionaje ilegal, digamos. Espionaje ilegal, inclusive se han parado la designación de fiscales en contra de la ley, hay varias medidas cautelares que lo han hecho. Entonces, poner en esta magistrada tamaño poder, que va a limitar enormemente a los jueces. Ustedes se dan cuenta en qué situación ponen a los jueces, sobre todo en los casos de corrupción, que los escuchas pueden ser necesarias, se va a filtrar a través de Gil Carbó. Bueno, me parece una locura, y además demuestra una vez más que en la matriz legal de las leyes importantes de este periodo, hay primero algo que es como un elemento que seduce a una nueva Secretaría de Informaciones, se le sacan los poderes de escucha, pero después viene la trampa. Sí, como la ley de medios, la ley antiterrorista, la ley de abastecimiento, sí, todas. Va a haber que ver la letra. La letra chica, sí. Y acá aparece la letra chica. Cada vez es menos chica la letra. Sí, además cada vez es menos chica. Pero con toda su experiencia, Sapsay, por ejemplo, ¿cuál sería el argumento jurídico que justifica una intromisión a la intimidad como es escuchar una conversación en forma clandestina? Primero, es como usted bien dice, en principio es algo que viola el derecho a la intimidad. Por lo tanto, es una facultad excepcionalísima. La única posibilidad de hacerlo es precisamente en el marco de un proceso en donde razonablemente lo que se tiene en cuenta es que se está investigando un hecho que dañaría al interés general de la nación. Entonces, como medio de prueba se admite siempre con un control razonable. Por lo tanto, la banalización de las pinchaduras, utilizo la misma expresión de Leucos de Diego porque es más fácil para la gente, es la destrucción de nuestro espacio de libertad y de intimidad y de reserva. Recién cuando Magdalena le consultaba sobre las libertades individuales y sobre la intimidad, me acordaba del caso de este periodista Damián Pachter, sí, que denunció denunció que según su criterio estaba siendo perseguido por alguien, un organismo de inteligencia, el Estado mismo, no se sabía bien qué, y el gobierno se lo confirmó porque le publicaron los pasajes. En ese caso también hay ahí una violación al derecho a la intimidad. Para mí absolutamente, pero además se transforman los organismos de seguridad, de inteligencia, que tienen que servir a nuestra seguridad, en una suerte de enemigos, porque fíjese, este muchacho lo que necesitaba era protección, y de algún modo, para utilizar también el lenguaje común, se lo escrachó. Claro. Y vean ustedes que ese manejo de datos de inteligencia aparece también en el discurso de la presidenta.
donde en esa voluntad de ensuciar al fiscal Nisman y su denuncia, también deja, creo, en el aire una relación íntima muy especial entre la Commarcino y el fiscal. Ahora, si esto fuese cierto, ¿de dónde sale esta información? ¿Y para Y qué por sirve, otro lado, además? ¿para qué sirve esta información? Incluso cuando la presidenta escribe la primera carta y cuenta que el fiscal Nisman había dejado a su hija 3 horas en el aeropuerto de Barajas, ahí también es una información que ¿Cómo sabía? claramente ¿Cómo surge sabía? de los servicios. Bueno, claro, entonces, digo, es una contradicción enorme, porque por un lado se determina que hay que dejar libre a los jueces, que los servicios de inteligencia tienen que estar dentro de sus causas normales, que tienen que estar controlados, y por otro lado estoy demostrando que desde el poder político y sin control judicial estoy utilizando datos de la vida privada de las personas que me molestan para desprestigiarlas, para asustarlas, para extorsionarlas y para perseguirlas. Y a propósito de poder político, Sapsay, usted está muy relacionado con Francia, ¿no? Desde siempre. ¿Cómo interpreta la suspensión de la visita del presidente Hollande? El término oficial que han usado es razones de contexto general, ¿no? Bueno, veamos, que me parece que aquí me voy a poner en comentarista internacional, que no es lo mío, pero de todos modos creo que hay una concatenación de hechos. El papel que hizo el canciller en la manifestación donde se produjo ese gran apoyo, esa gran denuncia contra el atentado de Charlie Hebdo, no fue el mejor papel. Evidentemente Francia, muy elegantemente se dicen las cosas, pero fíjense que el embajador de Francia concurre al acto de Amedaya y apoya lo que tampoco es común, y hace declaraciones que tampoco son comunes. También desmiente o, digamos, enfrenta las declaraciones de Bede Bonafini, lo que tampoco es común. Yo no recuerdo, sobre todo embajadores de diplomacias tan antiguas. Y ahora aparece esto. Yo creo que no es muy difícil de sacar una conclusión. De manera muy elegante y además con un proceso electoral en curso, me imagino que el presidente de Francia organizará el viaje para cuando haya nuevas autoridades. Le quería preguntar por otra afirmación, a mi criterio bastante particular o fuera de lo común, para seguir utilizando los términos con los que usted venía narrando. El juez Rodolfo Canicova Corral dijo en los últimos días, también en un intento por desacreditar la denuncia del fiscal Nisman, que las escuchas se pueden editar, que las escuchas telefónicas es algo que se puede modificar, algo que llamó poderosamente mi atención, porque sin ser abogado, pero siendo un hombre que le gusta mucho esto del derecho, llamé a unas personas que saben del tema y les pregunto, perdón, ¿yo imagino mal o un abogado, por ejemplo, de un narco procesado por Canicova Corral, justamente con escuchas como pruebas, puede llamar y decir, momento, pido la nulidad de esas escuchas porque el juez acaba de reconocer públicamente que son escuchas que se pueden tergiversar y que se pueden manipular? Es muy grave que un juez diga eso. Me parece gravísimo, sobre todo un juez que en la actividad que él lleva a cabo utiliza las escuchas. Claro. Pero además de eso, todo se puede fraguar si llegamos a lo mismo. El trabajo de dilucidación en una investigación donde intervienen especialistas y demás es precisamente demostrar si una prueba es verdadera o falsa. No sería diferente a cualquier otro documento. O sea, me parece muy banal y muy infantil como argumento para desacreditar las escuchas en general. ¿Cuál sería la diferencia con una prueba documental? Claro que se puede fraguar. Entonces, ¿no vale ninguna prueba documental? Estuvimos hablando antes con Daniel y Diego le preguntaba si se ascendió o le habían comentado de que podía ser un candidato a la Corte Suprema. ¿Qué cree que tiene que hacer el gobierno con las postulaciones que hay vacantes ahí en la Corte? Sí, yo creo que no tiene que hacer nada. Me parece que ha sido una actitud muy inteligente de la oposición, que al menos para esto supo unirse, de poner como una barrera a la designación de un nuevo miembro de la Corte antes que haya cambio de gobierno. Porque no hay duda que en un gobierno que ha manejado las designaciones desde hace ya varios años con un criterio tan político e interesado, el designar nada menos que un miembro del máximo tribunal a pocos meses de un traspaso de poder me parece inoportuno, y además veo que no hay una urgencia, porque la mayoría se forma con 3 miembros sobre 5. Habiendo una vacancia, no veo cuál es la dificultad para que funcione el máximo tribunal. Además, su presidente aclaró que podían desempeñarse con holgura, sin necesidad a ningún tipo de premura en la designación de una vacante, con lo cual coincido.
En la Constitución hay una frase que se escucha siempre que se habla de reformar alguna ley, de endurecer algún código penal, sobre todo, que es lo que más se habla. Y hay una frase que dice, incluso hoy la escuchamos en alguna de las entrevistas que hicimos, que es que las leyes están, lo decía con respecto a la ley de inteligencia. Lo que hay que hacer es cumplirlas. Esto con la Constitución ocurre lo mismo. ¿Está todo en la Constitución? Lo que pasa es que no la cumplimos. Digamos que es un marco jurídico suficientemente bien elaborado y autosuficiente como para que una sociedad democrática se desenvuelva sin problemas. El gran problema es el no cumplimiento, su no observancia, el cumplimiento interesado. Si me sirve, sí, si no, la tiro por la ventana. Esta es la gran tragedia. Cuando los argentinos nos vamos a reencontrar con nuestras normas y entender que ese es el pacto fundamental y que si no lo cumplimos vamos a vivir en la barbarie. Es así de simple. Siempre se recuerda, digamos, en derecho constitucional, en general en derecho público, el último libro del gran jurista Carlos Nino, que ya el título es de por sí sumamente elocuente, un país al margen de la ley. Él desarrolla a través de todo un texto sumamente interesante lo que la Argentina gravemente la afecta, que es lo que él llama anomia boba. Es decir, no un problema de falta de normas, que es la anomia, sino a veces un exceso de normas, pero que no se cumplen o se mal aplican. Esa sería la anomia boba, básicamente lo que le explica, mucho más profundo y mucho más sutil, para que todos entiendan. Y es un libro que es un clásico que permanentemente se cita y al que realmente recomiendo su lectura, porque está demostrando, inclusive trabaja en las fuentes desde nuestra colonia, esta suerte de cultura política de utilizar la ley como una especie de guía, de instrumento, no como un imperativo, claro, un mero instrumento. Y bueno, esto nos ha llevado a esta suerte de pragmatismo, entre comillas, en donde en realidad en definitiva todo vale, y que fue muy bien expresado en su momento cuando asumió la presidenta de la Nación y dijo vamos por todo. La última pregunta, por lo menos por mi parte, doctor, ya se nos está terminando el programa. ¿Es de derecha cumplir la ley? No, es de derecho, que es una diferencia muy grande. No es un problema de izquierda ni de derecha, es un problema de cumplir con el derecho. Por eso Estado de Derecho es la gran aspiración de que las autoridades que están en el Estado se ajusten a marcos jurídicos previos y que de esa manera haya límites que impidan que se violen nuestros derechos. Así de simple. Me parece que fue ayer o hoy que usted escribió, Sapsay, Sí. volviendo al tratado, ¿no?, con Irán, que lo presentaron como el único camino para que avanzara la causa. ¿Fue así? Porque no es el único camino. La obstruyó. Sí, El claro. único camino era dejar investigar y continuar, como se dice, la investigación hasta sus últimas consecuencias. Ahora, conjuntamente con un cambio, un giro colosal en política internacional, evidentemente esa investigación molestaba. Entonces había que ver el modo de torcerla o obstruirla, y fueron muy exitosos, porque prácticamente no se avanzó más hasta donde yo sé. Gracias, Daniel. Gracias por a estar con ustedes, fue un nosotros. placer conversar. Gracias, Magdalena, también por quedarte hasta el final del programa. Era el abogado constitucionalista Daniel Sapsay. Se nos terminó el programa, señores, nos retiramos. Hasta mañana. Chao.